Salvete, amigos y amigas de Muy Religiosos. Bueno, fijaos en dónde estamos, también en las termas de Diocleciano, este relieve precioso de Mitra, policromado, que se conserva parte de la policromía, y vamos a explicar cada parte de este relieve precioso. En primer lugar, este relieve está encontrado el Castra Peregrinorum, que es lo que hoy correspondería a la Basílica del Santo Stefano Rotondo. Justo debajo estaría el mitreo, que curiosamente solo lo abren ciertos domingos, aquí en Roma, y pertenece al siglo III después de Cristo. Bien, pues este relieve tan precioso, tan bien conservado, os lo vamos a explicar para que lo podáis entender. Grosso modo, veis que tiene esa pintura que se conserva, por ejemplo, de ese cuervo que sería el mensajero, ¿no?, al que seguramente también está mirando el propio Mitra, aparte del dios Sol, que aparece por aquí representado en una cuadriga, donde está aquí el representado. Veis que se conserva esa policromía, el cuervo completamente negro. Veis, ahora vamos hacia la derecha, veis que está aquí Cautes, con esa antorcha hacia arriba, que representaría esa parte de vida, de resurrección, del nacimiento, de la mañana, del sol, por eso está debajo del sol, como también, por otro lado, ese sol Apolo imita a su vez a Febo, que a su vez imitaría a ese Osiris, que va también en una barca llevando el sol. En este caso, esa representación mitológica a la manera grecorromana, pues estaríamos representándolo de esta forma, esa cuadriga con esos 4 caballos en una viga, es decir, un carruaje de dos ruedas, y el sol en la parte superior llevando es la bola del sol o helio. Bueno, pues aquí tendríamos a Cautes con una gallina también, propia también quizás del sacrificio que se le haría a esta divinidad menor. Y aquí tendríamos a Mitra. Veis que la divinidad en este caso está representada con una cara de color dorada y un gorro frigio también de color dorado, en este caso para representar a la propia divinidad. Del mismo modo que en este caso, que está representado de forma dorada, lo tenemos también en parte del color de su vestimenta. ¿Veis? Que lo que es la mano, todo lo que sería el propio Dios, en cuanto a vestimenta, ahí estaría esto pintado de dorado, que se ha perdido. Pero de la misma manera que ahora nos vamos aquí, voy a hacer un pequeño paréntesis para ver que la propia figura, bueno, aquí veis unos pequeños altares dedicados a Mitra, la propia figura de Mitra está pintada de dorado, porque las divinidades, todas, absolutamente todas, del mundo grecorromano, la cara estaba pintada de dorado para representar que era una divinidad y no un mortal. Aquí veis otro relieve, casi policromado también de Mitra, también muy bonito, pero bueno, vamos al nuestro, al que queremos enseñaros. Fijaos que el propio toro, que sería de color blanco en este caso, tiene también, se le conserva algunos detalles rojizos para marcar algunas de las partes. ¿Veis ese color rojo? Veis el puñal también dorado, y que en la punta, justamente aquí, representa esa sangre que emana de la herida del toro, de la puñalada hecha por el Mitra, ¿no?, en el propio sacrificio. Veis que también tiene una postura de dominación sobre el propio toro. Los pantalones, los bracae largos, también serían pintados. Veis que también se conserva los animalitos representativos de este tipo de culto, ¿no? Aquí vemos el escorpión de color negro o marrón oscuro, que está pellizcando
a los testículos del toro para hacerle salir la sangre, el semen, como un elemento de fertilidad, de virilidad y consumir precisamente esa sangre. Escorpión, que también por otro lado representa una regeneración. La serpiente, que aquí vemos parte policromada, curiosamente no está pintada de verde, sino que está pintada de amarillo y rojo, como veis que está aquí coloreada. Ella está bebiendo de la sangre que emana de la herida hecha por el puñal asiado por Mitra. Y representa también esa regeneración, esa resurrección, esa renovación de la piel y un nuevo ser, ¿no? Por eso también está representado quizás aquí la serpiente. Y por otro lado, el perro, que también en algunas representaciones también consume parte de esa sangre o parte de la carne incluso del toro, en la que representaría, como muchas otras representaciones donde aparece el perro en las aras funerarias, quizás representaría la muerte, que es la muerte del animal, en este caso del toro. Vemos que en algunos lugares podía hacerse un sacrificio del toro y en otros lugares no hay espacio para ello. Para eso os remito al vídeo que hicimos en el propio Mitreo de las Termas, que tenemos un vídeo explicando in situ allí. Y aquí tenemos a esta otra divinidad menor, que es Cautópates, que esa divinidad que digamos representaría la noche, la oscuridad, la muerte, y que también es representado aquí en este relieve, y que curioso está el perro junto a él. Y encima de este Cautópates tendríamos a la noche, a Nyx, aquí también representada como una mujer, o quizás una mujer, en la que es Selene, junto con un pequeño Cupido, con una antorcha que le acompaña, y tirado por dos bueyes, que en la parte de aquí superior quizás tendríamos alguna representación astral, quizás, o de los vientos. Aquí algo se ha perdido, que veis que es de color dorado, el fondo. Aquí algo de color azul, color negro también muy interesante, algo que se haya perdido por aquí, veis que todavía le conserva parte del color. Es una representación muy bonita de esto, de este culto mitraico. Queríamos también, para que veáis cómo aparece aquí dos pequeños altares, seguramente en honor a Cautes, en este de aquí, Cautes, y tendríamos a Cautópates. Y en el centro veis que está representado Mitra Genetrix, con Petra en su fase de petrogénesis, es decir, nacía a través de las piedras o de la piedra. Y veis que está representado con una espada y una antorcha, representando, digamos, el sacrificio y la luz o la guía que representaría Mitra para otros cultores. Y bueno, pues esto es lo que queríamos enseñaros precisamente de Mitra. Y por último, bueno, como os he explicado antes, aquí veis una representación también de Mitra muy interesante, en la que aparecen más elementos de lo que aparece en el relieve anterior. De hecho, nos explica un poco la vida de Mitra. Quizás también nos ayuda a entender un poco de ese proceso de culto mitraico, donde aparece una serie de elementos, quizás aquí de nacimiento, de resurrección, de banquete. Aquí vemos incluso al sol con el cuervo, tenemos a Cautes, tenemos la representación también del escorpión, de la serpiente, del perro en este caso representando, bebiendo de esa sangre del toro sacrificado. Aquí vemos a Selene, aquí vemos quizás esa cacería del toro o de ese sacrificio. Vemos aquí también otro proceso ritual en el que quizás la divinidad Mitra dé paso a un sacrificio. Aquí vemos como quizás una lucha, ¿no? Un combate entre dos seres, entre Mitra y otra divinidad, y bueno,
vemos a Cautópates aquí representado con esa antorcha hacia abajo. Bueno, pues este sería uno de los relieves, en este caso es en el siglo II, de la ciudad de Rieti, ceremonia, digamos, también en un lugar donde se hacía el culto a Isis y Osiris, es decir, está muy orientalizado. También este caso de hecho es un relieve que, si veis en este caso en la parte inferior, es un relieve que es una ofrenda por un esclavo llamado Apronianus, que es un Arcarius de la ciudad de Aequilum, también en Italia. Y bueno, pues es la custodia y la administración del dinero incautado para el culto. Él se encarga de la gestión de la financiación de las ceremonias en honor a Mitra, Isis y Serapis. Bueno, pues por eso tiene esta ofrenda también. Y este relieve también mucho más grande, muy interesante también, donde aparecen muchos más detalles o relieves del culto mitraico, aunque básicamente representa exactamente lo mismo. Pero si nos acercamos, bueno, pues vemos aquí a Helios, vemos también o Apolo, o el dios Sol, tenemos a Cautes vestido, para que nos fijemos, con las piernas cruzadas. Aquí tenemos un cuervo, tenemos esa capa de Mitra, que en algunos casos la podemos encontrar pintada de azul estrellada, como aparecen algunas pinturas de los mitreos de aquí de Roma. Vemos otra vez el escorpión cogiendo los testículos, mejor representada aquí, la serpiente, el perro, aquí falta la espada, vemos a Mitra. Bueno, aquí tenemos los ojos pintados, fijaos qué bonito es. Y el gorro frigio. Y vemos por otro lado aquí a Selene con bueyes que no lo he explicado antes, y Cautópates, no lo he explicado antes, pero los bueyes, en este caso, como son infértiles, representan la poca virilidad o la poca fertilidad que daría, ¿vale? Entonces por eso es representado en la parte de la noche, es decir, la falta de fertilidad o virilidad es la muerte, porque no puedes procrear y por tanto mueres sin sucesores, y por eso está representado para la muerte, para la noche. Mientras que el otro son caballos, que son potencia viril, etcétera, etcétera. Y aquí vemos también a esta figurita de Mitra, ella sola, con los animales representativos, una estatua del siglo IV después de Cristo. Como una sorpresita, queremos mostraros algo que no tiene que ver con Mitra, pero sí con los cultos mistéricos o greco-orientales, que es, en este caso, tenemos un culto por parte de los Equites Singulari, también de la Basílica de San Juan de Laterano en este caso, y que pertenecería al Castra Priora, que veis ahí también. Y este es también muy interesante porque se refiere a un sacerdote de Júpiter Doliqueno, que también hemos recreado en Mos Religiosus a Júpiter Doliqueno, la representación. Como veis, aquí también tenemos otro Júpiter Doliqueno, y aquí también muy interesante, que también lo hemos recreado en Mos Religiosus, a Dios Sabacio, muy interesante, pero con una cuestión. Si os fijáis, pone Deo Sabadio Sacrum, es un error ortográfico, tiene que ser una C, en realidad esto sería una C, no una D. Y bueno, tendremos aquí también a otro Júpiter heliopolitano, muy interesante porque viene de Heliópolis, de Oriente. Aquí tenemos una representación, bueno, un epígrafe, en este caso en lengua griega, del, digamos, el juez de los banquetes sagrados. En este caso es algo que es el juez el que controla los sacrificios, los banquetes, que esté todo en orden. Y aquí tenemos también un altar, digamos, honorífico a Zeus Queraunio, también una divinidad greco-oriental o griega que es importada a Roma. Bien, pues aquí tenéis toda este elenco, y por supuesto tenéis
otro elemento del santuario del Gianicolo de Jano, donde tenéis esta figura egiptizoide que se parece mucho a Ion Cronos, con esa serpiente rodeándolo y yendo hacia la parte superior de la cabeza. Significaría quizás como un Cronos, un tiempo, algo parecido. Nos encontró y ya tenéis aquí algunas dedicaciones de diferentes, en el Casta Peregrinorum y demás. Algunos altares pequeñitos de dedicación a la divinidad, en este caso, de Mitra, diferentes epítetos. Por último, ese de ahí que es dedicado por una mujer, Celia Caskelia elegans o elegans, que lo hace a un señor, pero que curiosamente no sabemos quién es, pero se encontró en el mismo mitreo del Castra Peregrinorum, lo cual o bien nos indica que es una simpatizante mitraica o bien que se encontró allí, pero no quiere decir que sea simpatizante mitraica, sino que se llevó allí posteriormente. Así que nada, os dejamos precisamente con ese relieve de Mitra para terminar. Y nada, esperamos que os haya gustado y hasta el próximo vídeo, ¿vale? Te ven,